aquí dice que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los mesías, ni los sábanos, ni los vanagloriosos, ni los que se echan sin varones, ni nada, entrarían. ¿Qué pasó? ¿Qué fallamos? Pongámonos de acuerdo, ya no hay otra. Qué pena, pero si le enseñaron mal y usted no quiere escuchar, eche para allá. Sí, Eche para allá, mijito. así es. ¿Sí me entienden? Bueno, estamos hablando de era Dios, el Padre. Ahora, y el verbo era con Dios. Ahora sí estamos en plural. Cuando la torre de Babel habla en plural, dice, descendamos y confundamos. Entonces muchos dicen que eran los ángeles. Vamos lo que dice la palabra de los ángeles, que son espíritus ministradores a favor de nosotros. Y que a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. No está hablando ni con ángeles ni con arcángeles, porque si Dios, que creó los ángeles, después le dice a los ángeles, ayúdenme porque no puedo. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Eso fue en la Torre de Babel, cuando dijo, hagamos al hombre. No le dijo ni a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a nadie. Hagamos. ¿Sí me entienden? Sí, pero bueno, ya es que usted no, ya Bueno, pues espere. Hagamos. Estamos hablando en plural, ¿no? Hagamos. Descendamos y hagamos. ¿Quiénes están ahí? Cuando la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y cuando Ananías y Zafira pecaron, que el uno cayó muerto y lo enterraron, cuando llega la otra, le dice, ¿cómo se le ocurre una bestialidad esta? Porque usted no ha mentido a Dios, sino a los hombres, sino a Dios. Está hablando del Espíritu Santo, como Dios, porque claro, es que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿cierto? No es que sea uno solo, porque si fuera uno solo, la palabra se estaría contradiciendo. Donde habla Jesús del Padre, donde habla el Padre del Hijo, donde Jesús dice, es necesario que yo me vaya y ruegue al Padre. Está hablando Jesús. Pero hay un punto, otro punto donde está la gente que Génesis 1:6, cuando dice hagamos al hombre. Y nótese eso, ¿no? Cuando dice hagamos. Y en el 27 dice, y Dios hizo al hombre. Claro. Lo formó. Entonces, cuando le dice los otros, entonces el Hijo y el Espíritu Santo quedaron expulsados. Entonces dice que hagamos, entonces, ¿qué pasó ahí? Porque dice, mire, cuando Jesús dice, Padre, te ruego que los guardes del mundo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Pero usted me está hablando de tres, ¿cierto? Claro, le estoy explicando. Jesús hizo una oración orando por todos los cristianos del mundo desde que comenzó hasta donde termina. Te ruego que los guardes del mundo, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Hizo una oración por todos los miles de cristianos que han abarcado todo el periodo del tiempo cristiano que existe. Digo, para que sean uno, y no somos uno. Un espíritu, ¿sí me entienden? Una fe, un Dios. Así como tú y yo somos uno, una unidad. O sea, en la palabra no existe, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Debería existir triunidad. Triunidad, tres en uno. ¿Sí me entienden? Tampoco existe. Exacto. No, digo yo que debería existir. No existe. La Iglesia Católica usa esa terminología. Pero en la palabra como tal, bueno, en la que yo tengo el menos no está, no sé si en algo estará. Pero que son tres. Bíblicamente, y no lo podemos negar, Son tres. claro, y no, mire, y debemos tener cuidado. ¿Usted sabía lo que dice? No, pero necesito que me explique primero Mateo, y ahorita le desarrollamos si son tres o son dos o son uno. Mateo 28:19. Donde dice el puerto del mundo y predicar el evangelio a todas No, las criaturas. hacer discípulos. En todas las bautizando en el nombre, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues claro, ahí está claro. Sí, no hay más. pero ahí fue un mandato o un cumplimiento. Un mandato. Un mandato en donde se cumplió. Se está cumpliendo. O sea, Toda la historia de no, pero me refiero bíblicamente, porque ahí fue cuando empezó la gran comisión. Claro, exacto. Eso fue dado a los discípulos, a los apóstoles, Sí, claro. que son la representación de nosotros, de la iglesia, todos. O sea, ellos
cumplieron su tarea y continuamos nosotros y nosotros la seguimos cumpliendo. Pero un registro bíblico que lo haya, esté registrado en la Biblia, mejor dicho. ¿De bautismos? Sí, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues claro, o sea, ellos lo hacían en ese nombre. El apóstol Pablo dice, no sé si me acordaba a algunos si he bautizado, bauticé a los del Clofe, no sé qué, pero no son míos. Ajá. Pero claro. Pero que haya registrado así, ¿usted no se acuerda? En el nombre del Padre, y que los discípulos hayan bautizado en el nombre del Pues Padre. que todo el bautismo era ese era el bautismo mayor. Pero ya, ¿no? Pero es que yo estaba analizando, por eso estaba analizando de Mateo 28, 19, y Marcos 14 del 15, 14, Marcos 16 del 14 al 18. Mire, vecino. Y Lucas cuando lo trataban en Lucas 24 que... Yo le doy un consejo. La palabra no la podemos contradecir. No. La podemos analizar, escudriñar todo. Correcto. No discutirla ni ponerla en tela de juicio. Sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, hay que tener cuidado. Hay un versículo donde dice, el que niega al Padre no tiene al Hijo, y el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y hay otro versículo que dice, y salieron de nosotros, o sea, del Evangelio, de la misma palabra, todas las doctrinas han salido de la palabra, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, hablando de la doctrina y de la fe. No está hablando de denominación. Lo que yo sé de cada doctrina que se ha levantado, por ejemplo, yo estoy en la iglesia y no me gustó algo que se mueve allá, pues sea que sea mal, pero la palabra dice sujetados a vuestros pastores. ¿Sí me entienden? Es problema de ellos. Yo estoy en el deber de decir hermano o pastor, me parece esto. Y me dice, y si no hace caso puede llamar 2 o 3 testigos, hermano. Y si no, téngalo. Y yo lo he hecho. Mire, un pastor que se acaba de salir de ahí, hermano, un falso profeta, un falso, se lo que llaman falso. Así es. Pero yo no lo voy a condenar ni a juzgar por eso. Simplemente, bueno, la cuestión es así, responsabilidad suya. Si usted quiere predicar y hacer y llevar un poco de gente y arrastrarlos al desierto, es su responsabilidad. Si Dios tiene unas ovejas, dejas de allá que se llevó, para salvación Él las va a sacar y algo tendrá que pasar. No más. ¿Sí me entiendo? No más. Dios no me manda más. Sí. Porque ya dice que si nosotros juzgamos nos volvemos Dios, le quitamos el trono de Dios y vamos a Él. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo Pues sí, cuidado. pero entonces, el punto es que Jesucristo ahí en Mateo 28 nos manda ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Ahora lo habla en Marcos 16 del 14 al 18, donde está diciendo, en el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Sí? El que creyera y fuera bautizado, ya Será lo salvo. explico. Mire, Buenos días. El que creyere y fuere el bautizado. Salvador es Jesús, ¿cierto? Jesús es el Salvador. Están todos los mandamientos, está la palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Correcto, sí. Dentro de ese mandamiento está el bautismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una hermana que llevaba 10 años y nadie la podía bautizar. No, es que yo todavía es una responsabilidad muy grande. Hermana, le voy a decir algo. En la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es creer. Le dije, hermana, ¿usted ha creído en el Señor? Digo, sí. ¿Y por qué no se ha bautizado? Porque esta es una responsabilidad muy grande. Yo le digo, pues unas señales de que usted que ha creído en el Señor es el bautismo. Es la señal externa de lo que usted está creyendo internamente. Pero si usted me viene a decir que cree en el Señor y que no se bautiza, significa que no ha creído. Hay una señal que usted no cree. Sí, correcto. ¿Sí me entiende? Y se la dejo ahí. Como al me la echaron al agua. ¿Sí me entiende? Porque Pero como... bueno, el punto es, mire, póngale cuidado. Esta es la gran comisión de Mateo 28, 19. Manda a Marcos 16,
Le dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y se fuere bautizado, pues que se le salve. En Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, en su nombre. Entonces ahí está el mandato. Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cierto? Bueno, Ahora, si no, ahí. ¿por qué ustedes no pueden entender esa partecita? No entiendo. Del Padre, el Hijo, ¿por qué no la pueden entender? O sea, ¿dónde tienen No, póngale cuidado. Es que cuando estamos hablando del Padre y del Hijo, digamos, tenemos que sentarnos y hablar acerca de ese punto, pero todo el punto es de Mateo 28:19, es la gran comisión. ¿Usted no ha estudiado la gran comisión? Claro, pero es que yo no le miro, o sea, no le miro... Pero entonces por eso le dije, ¿fue un mandato o un cumplimiento? Usted me dijo que fue un mandato. ¿En dónde se cumplió? El cumplimiento desde que comenzó y se está cumpliendo todavía. Pero los discípulos, ¿dónde los cumplieron? O sea, si usted no cumple el mandato, claro, los discípulos y la iglesia, nosotros no, los discípulos, porque ahí fue un mandato a los discípulos. Pues si el Señor les dijo, ¿cómo cree que lo hacían? ¿Ah? O sea, según usted, ¿cómo cree que lo hacían? Pero vean, nótese esto cuando dice, esperad vosotros en el aposento alto que sea recibido de poder, ¿cierto? Sí. Que reciban el Espíritu Santo. En el aposento alto estaban esperando, vino el Espíritu Santo, 120 personas estaban ahí, inclusive estaba María recibiendo la promesa del Espíritu Santo, María, ¿sí? Y vean, entonces la gente, los que estaban ahí, porque ahí se estaban celebrando el día de Pentecostés, ¿cierto? 50 días, 12 días, Pentecostés, 50. Entonces estaban celebrando eso y entonces había muchísima gente de todos los países. Entonces y decían ellos, ¿cómo lo escuchamos nosotros hablar en nuestras lenguas que son nativos de acá? ¿Sí? Pues quiere decir que el mismo Dios le estaba hablando a la gente. Sí. Entonces se para Pedro, dice, y está hablando acerca de Hechos 2:38. El 36 dice, paz pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Y al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y sintieron culpables porque ayudaron a crucificar a Jesucristo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí se cumplió el mandato de Mateo. Muy cuidado, que ustedes tienen un error ahí, me parece terrible. Claro. ¿Error? Claro. Mire. Si está escrito en la Biblia. ¿Quién dio el mandato, Pedro o Jesús? Jesús. Bueno, ¿y qué está diciendo Pedro ahí? ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro? No, Pedro no está equivocado. Por eso, ¿qué está diciendo Pedro? Usted me dijo que tenía un error. Por eso, ¿a quién le cree usted? ¿A Pedro o a Jesús? Pero Pedro no está equivocado y ya le voy a explicar por qué. Yo necesito que me explique. Claro, porque él bautiza en nombre de Jesús. Resulta que los judíos en Jesús no creyeron y fueron el que lo mataron, ¿cierto? Sí. Él estaba haciendo énfasis, era por ese lado. Porque como ellos tenían otra doctrina, viene una doctrina nueva de Jesús. Entonces, pero al decir en el nombre de Jesús, estaba diciendo en el nombre del Padre, porque dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Sí me entienden? Ahí está la respuesta. No hay más redonde ni para aquí ni para allí. Pero vea, hay un tipo que me dijo que el bautismo era mente para los judíos. ¿Quién me acuerdo que le dijo? No, eso está más loco. Entonces, lo que no está en la palabra, usted ni escucha ni lo habla. Pero usted me dijo que yo tenía que estaba en un error ahí. Porque, pero o sea, mire, ¿qué es lo que me quiere decir? No le entiendo. No, pero es que estamos hablando de Mateo 28. Sí, ya estamos en Hechos. Bueno, entonces estamos en Hechos, entonces ahí se cumplió el mandato de Mateo 28:19. Ahí no. Ahora, recuérdese cuando el Señor Jesucristo llevó a Juan, a Pedro y a quién fue otro, a Judas, para el monte. Y le explicó, ¿no? Estaban allá, miró unas 4 estaciones. Yo le hago una pregunta para que pueda entender. Déjeme terminar, déjeme terminar. Cuando le preguntaron, le dijo el Señor Jesucristo a ellos, ¿no? Le dijo, ¿quién dice la gente quién soy yo? Entonces uno dijo, no, pues uno ve que es el profeta, el otro que Elías, que el otro que el Mesías, bueno, etcétera. Entonces, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Mire, ninguno de los tres sabían, pero hubo una revelación de Pedro, ¿sí? Una revelación de Pedro, y le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando le estaba hablando ahí,
Y dijo, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino. ¿Notas eso? Te daré las llaves del reino. Dice a Pedro, ¿cierto? No le está hablando de una llave literal, no le está hablando de una llave sí, literal. claro, no. Sí, entonces a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí. Entonces, O sea, el Papa. No, no, ¿cómo se le ocurre eso? Venga, ¿ustedes cómo se bautizan? Póngale cuidado. Entonces, cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino, entonces ahí, en Hechos 2:38, estaba abriendo las llaves que el Señor Jesucristo le dio. Claro. Entonces, no estaba en un error como usted dijo. No, es que Pedro no está, lo que están en error es ustedes, no Pedro. No, pero es que ni Jesús ni Pedro. Es que yo estoy hablándole por la Biblia, entonces yo no sí, tengo claro. error. Pero Pedro lo dijo, como decir yo ponerme a hablarle aquí, a predicarle a usted y decir algo. ¿Sí me entiende? Ahora. Pero si yo estoy fuera de la Biblia, Pedro no estaba fuera de la Biblia, estaba cumpliendo el mandato. Correcto. Les dijo eso porque como ellos no creían en Jesús, pero allá no dice cómo lo bautizaron. Es que el bautismo para los bueno, judíos... deme un registro, como dijo Pedro, las palabras que dijo cuando dijo vayan y bauticen. Pero cuidado. deme el registro así como estando ese. Sí, pero después déjeme explicarle y ahí se le va el registro. Póngale cuidado. El bautismo de Juan solamente fue para los judíos, porque recuérdese de Isaías 40, versículo 3.